Y cuando empiezo a pensar menos en mí, entonces se abre espacio para yo poder empezar a pensar más en Dios, para poder empezar más a pensar en los demás, en las personas a mi alrededor, porque las personas que están llenos de sí mismo, amigos, ahí no hay espacio para nada más. Les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Así comienza Jesús, esta declaración del reino de Dios. Y el día de hoy vamos a enfocarnos solamente en la primer bienaventuranza del versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora quiero comenzar aclarando que esta lista que Jesús nos da no es tanto una lista de requisitos y de normas que debo cumplir para entonces entrar al reino de los cielos, sino que es más bien un retrato, es más bien una foto. Jesús está queriendo pintarnos un retrato de cómo debería verse un pueblo que se ha encontrado con la gracia y la vida maravillosa de Cristo Jesús. No es tanto una lista de cosas que hago para pertenecer al reino de los cielos, pero más bien es una lista de cosas que empiezan naturalmente a brotar de mí porque he sido injertado en el reino de los cielos. ¿Tiene sentido esto? Hemos escuchado que se dice que antes estábamos bajo la ley y ahora estamos, ¿qué? Bajo la gracia. Pero ¿qué significa esto? Bueno, antes, en el Antiguo Testamento, la ley que Moisés da era una ley meritoria, es decir, si tú cumplías la ley, entonces estabas diciendo que eras parte de este pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. Yo necesitaba cumplir la ley para recibir los beneficios de pertenecer al pueblo de Dios. Pero ¿qué está haciendo Jesús acá? Jesús nos está diciendo: yo quiero mostrarles una mejor manera de vivir. De hecho, una vida bienaventurada, una vida que es mucho más abundante, mucho más plena, una vida mucho más feliz. Y cuando habla de gracia, que ahora lo vivimos por gracia, es porque es una nueva vida que se nos ha sido regalada gratuitamente, y dentro de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, que es el que empieza a producir en nosotros una nueva manera de vivir. Ley y gracia. Antes los mandamientos estaban escritos en tablas de piedra. Ezequiel capítulo 36 nos dice que ahora, por esta nueva y más bienaventurada, mejor manera de vivir, ahora los mandamientos, ¿dónde están escritos? En nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, bienaventuranzas no es tanto una lista de cosas que tengo que hacer para recibir la aprobación de Dios, pero más bien es la vida natural que fluye del creyente. ¿Por qué? Porque ha sido aceptado por Dios a través del sacrificio de Cristo. Y empieza Jesús su sermón así: bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Bueno, bienaventurado significa algo así como feliz, pero no feliz en el sentido emocional de la palabra. O sea, no es una felicidad que viene y se va, sino feliz en el sentido de una plenitud extraordinaria que estás viviendo, en el sentido de que has recibido la aprobación de Dios, estás pleno, estás floreciendo. A eso se refiere bienaventurado, ¿sí? No es plenitud como un sentimiento, sino plenitud como un estado del ser, ¿sí? Bienaventurado. ¿Bienaventurados quiénes? Dice Jesús. Bienaventurados los pobres. Ahora, ¿cómo que bienaventurados los pobres si hemos crecido toda la vida y nos han enseñado todo lo contrario? Nos han enseñado que vamos a ser más felices, más satisfechos, más plenos. ¿Cuándo qué? Cuando acumulemos más
y más cosas, cuando construyamos una plataforma más alta en nuestras vidas, cuando nuestro nombre esté más exaltado y cuando más personas nos conozcan, ¿verdad? Es lo que la cultura nos ha dicho, pero aparece Jesús y nos dice, hey, la verdad es que para que encuentres verdadera plenitud, tienes que vivir haciendo todo lo contrario. Los más bienaventurados entonces son aquellos que empiezan a funcionar y a vivir de una manera totalmente contraria a la del mundo. Y para explicar un poco mejor esta primer bienaventuranza y para aclarar que no está hablando meramente de dinero, no se trata de que entonces los pobres que son más pobres entran gratuitamente al reino de los cielos, pero los que tienen dinero no pueden entrar al cielo. Vamos a ver que habla de un sentido más espiritual. Entonces, para entenderlo un poco mejor, me atreví a cambiar las palabras y sería más o menos así. Bienaventurados los que no tienen nada espiritualmente. Bienaventurados los quebrados en su espíritu. Bienaventurados los que han sido privados de todo, los deficientes. Bienaventurados los mendigos espirituales. Bienaventurados aquellos que no tienen ni una pizca de religión en sí mismos para presumir. Bienaventurado el que no llega delante de Dios con un currículum espiritual. Bienaventurado el que no se sienta delante de Dios queriendo negociar con Él por lo bueno que ha sido, lo bueno que ha hecho. Bienaventurado aquel cuya única postura en la vida es esta, una mano extendida para demostrar su necesidad. Bienaventurados aquellos que saben que sin Dios no valen nada. ¿Te das cuenta que está hablando entonces más que de tu estado económico? Está hablando del estado de ¿qué? De mi corazón. Está hablando de reconocer que necesito de un Salvador, necesito de alguien más. Ahora, tomé la bienaventuranza y la volteé. Vamos a ver cómo sonaría al revés. Malaventurados, no sé si esa palabra se usa siquiera, malaventurados los que llegan a Dios con una lista de logros. Malaventurados los que creen que Dios tiene razones para estar agradecido con ellos. Imagínate. Malaventurados los que tienen su ego tan hinchado porque de ellos no es el reino de los cielos. Malaventurados los que construyeron tanto para sí mismos que ya no tienen espacio para recibir. Entonces te das cuenta que está hablando de algo más que económico, está hablando de la postura del corazón. Entonces, vivir en pobreza de espíritu no se trata entonces de, bueno, tengo que vivir mi vida así, con la cabeza agachada, como perrito mojado, ¿verdad? La cola entre las patas. No. Está hablando de vivir reconociendo que todo en mi vida y que todo lo bueno que tengo y que pueda llegar a tener dependen únicamente ¿de quién? De Dios. Pobreza de espíritu entonces no es andar derrotado, así es. No es andar derrotado, no es vivir pisoteando mi autoestima. No. Pobreza de espíritu, de hecho, es entonces quien camina mirando hacia arriba, mirando al Señor y reconociendo, Señor, mi vida completamente depende de ti. Ser pobre de espíritu no es que tu vida carezca de valor, sino que tu vida carece de arrogancia. No es que te arrastres, sino que te presentas delante de Dios sin máscaras, diciendo, Señor, aquí estoy, no tengo nada para ofrecerte. Entonces Jesús a través de las bienaventuranzas empieza a enseñarnos a que empecemos a valorar aquello que el mundo desprecia y que empecemos a desconfiar un poquito de aquello que el mundo nos ha presentado como la fuente de nuestra plenitud. El mundo nos ha dicho, solamente vas a ser pleno en tus riquezas, tanto materiales como emocionales. Pero Jesús nos está diciendo, hey, desconfía un poquito de eso, quiero presentarte una vida mejor. Humildad entonces no se trata de pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Y cuando empiezo a pensar menos en mí, entonces se abre espacio para yo poder empezar a pensar más en Dios, para poder empezar más a pensar en los demás, en las personas a mi alrededor, porque las personas que están llenos de sí mismo, amigos, ahí no hay espacio
para nada más. Repito, no se trata de lo económico. He conocido personas que tienen de todo, económicamente hablando, y sin embargo una maravillosa pobreza de espíritu, es decir, una humildad, una sencillez, una dependencia de Dios. Y por otro lado, quizá todos hemos conocido a alguien que no tiene mucho, pero una arrogancia, ¿sí o no? Un ego. Entonces se trata es de entender que dependemos del Señor. Todas las cosas que el mundo considera como consuelo, como plenitud, construir un nombre, levantar una reputación, ser famoso, ser respetado, todo eso que el mundo considera que es la mejor fuente de plenitud, Cristo viene a presentarnos y Él dice: hey, no es por ahí. Si quieres verdaderamente ser feliz, no es por ahí. Ahora, si todos nosotros acá somos honestos, cada uno de nosotros tratamos de vivir de algo. Tratamos de vivir ya sea encontrando plenitud en nuestro trabajo, en finanzas, en mi reputación. Cada uno de nosotros quiere encontrar valor en algún lugar. Pero el peligro de esto es que nos podemos perder de algo mucho mejor que Cristo nos quiere ofrecer. Y quiero mostrártelo en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 es nuevamente el mismo sermón del monte, pero aquí aparece un contraste diferente que no vemos en Mateo. Eso está impresionante. Mira esto, dice: volviendo su vista hacia sus discípulos, Jesús decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Verso 24: pero ay de ustedes los ricos. Fíjate, está haciendo ahora el contraste. Recuerda que es más que económico, ¿sí? Ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su, ¿qué dice? Consuelo. Entonces, bienaventurados los pobres, porque ellos tienen acceso a un lugar maravilloso llamado el reino de los cielos. Pero ay de los que han hecho de las cosas de este mundo su riqueza, los que tienen sus ojos puestos en fama, reputación. Ay de ellos, ¿por qué? Porque ellos ya recibieron, ¿qué dice? Su consolación. Ahora, ¿por qué me vuela la cabeza este verso? Porque la palabra que usa ahí el evangelista es la palabra paráclesis, esa palabra que usa para consolación. Y la palabra paráclesis es la misma palabra que usa Jesús para referirse al Espíritu Santo. Escucha esto. Vamos a leer en Juan capítulo 14, verso 16. Dice Jesús: yo rogaré al Padre y Él les dará a ustedes otro, ¿qué dice? Consolador. Es la misma palabra. Es la misma palabra. Entonces, pilas a esto. ¿Qué está diciendo la palabra? Que existen dos tipos de consolaciones. Hay dos tipos de consuelo para los seres humanos. Hay solamente dos maneras de ser satisfecho, entre comillas. Número uno, el consuelo que viene del sistema de este mundo: reconocimiento, riquezas, poder, que dice Jesús en Lucas. Esas personas ya recibieron su consolación. Pero hay otro tipo de consuelo, un mejor consuelo. ¿Y cuál es ese otro tipo de consuelo? El consuelo que solamente puede ofrecer el Espíritu Santo de Dios. Ay de ellos, porque ya recibieron su consuelo. Pero hay otro grupo de personas cuyos ojos no están fijos en las cosas de este mundo. Bienaventurados ellos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabes, el problema con que nuestro consuelo esté en las cosas que este mundo tiene para ofrecer, el problema con eso, ¿sabes qué es? Es que ese consuelo se va a acabar. Cuentas de banco se agotan, ¿sí o no? Empresas se quiebran, reputaciones caen y suben. Amigos, pero hay un tipo de consuelo que nunca nos va a poder ser quitado, y es el consuelo de la persona del Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. Aun si las cosas alrededor se ponen feas, aun si la economía alrededor se cae, hay un consuelo que no nos puede ser quitado, y es el Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas. ¿Cómo no va a ser una vida más bienaventurado tener algo que no me puede ser quitado y removido? Ahora, Jesús cuenta una parábola que nos ayuda a entender muy bien este principio de bienaventurados los pobres. Una parábola acerca de justamente un hombre pobre y un hombre rico, ¿sí?
Es la parábola del rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Voy a leer un pedazo. Dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas. Él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. 22. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama. Escucha, Jesús hace algo genial cuando cuenta esta parábola. En la antigüedad, y creo que representa muy bien la manera en la que se piensa el día de hoy, una persona pobre era considerada una persona desechable. Era considerada una persona a la cual Dios lo había olvidado, considerada una persona que no tenía nombre, y si tenía nombre no nos interesaba saberlo, no valía la pena. Y el pensamiento de los religiosos era que si a mí me iba bien en la vida y tenía capacidad económica, entonces eso tenía que significar que Dios estaba conmigo, que mi nombre era un nombre conocido por Dios, que yo tenía un lugar, un estatus, una reputación. Pero mira lo fascinante que hace Jesús. Esta parábola es la única parábola en todo el Nuevo Testamento donde Jesús llama por nombre a uno de sus personajes. ¿Y a qué persona Jesús le pone nombre en esta parábola? Al pobre. El pobre es nombrado por Dios, es nombrado por Jesús. El pobre es conocido por Jesús. El pobre que no tenía nada en este mundo termina disfrutándolo todo y teniéndolo todo en el reino de los cielos. ¿Y qué pasa por el otro lado con el rico? Amigos, el rico, Jesús no dice su nombre, y eso es algo intencional, ¿sí? Jesús está mostrando ese rico cuando muere. ¿Cómo se sigue llamando? El hombre rico. ¿Por qué? Porque lo único que tenía ese hombre era riqueza. Era lo único que tenía. Era un hombre que era un arrogante. Había gente mendigando y tenían que comer migajas del piso, y él no se animaba a ser generoso. ¿Cuál es la lección detrás de todo esto? La lección aquí es que el que lo tiene todo en la tierra ya ha recibido su consolación. El que vive para levantar su nombre, para exaltarse a sí mismo, ya ha recibido su consolación. Y el que tenía todo en la tierra no tuvo nada en la eternidad. Y sin embargo, el que no tenía nada en la tierra lo recibió todo en el reino de los cielos. Amén. Lázaro había sido un don nadie en la tierra, humillado, maltratado, pero bienaventurado Lázaro, porque de él fue el reino de los cielos. Amigos, ¿cómo queremos vivir? Queremos vivir de una manera donde construyamos renombre, fama, reputación, donde nuestro ego esté tan inflamado, pero no tener parte en el reino de los cielos. O queremos vivir de una manera donde quitamos nuestros ojos de todas estas cosas que el mundo viene a ofrecernos y volteamos y le decimos: Señor, tú eres mi única fuente de gozo. Tú eres todo lo que quiero, eres todo lo que necesito. Ahora, si el equipo puede irme acompañando, ya estoy por acabar. Quiero leerte Isaías capítulo 57. ¿Dónde vas a encontrar mayor plenitud? ¿Dónde vas a vivir una vida verdaderamente bienaventurada? Bueno, la vas a vivir cuanto más cerca estés del Señor, cuanto más cerca estemos de Dios. Isaías 57 dice: el que vive para siempre, cuyo nombre es el Santo de Israel. Y dice Dios: yo habito en las alturas y en la santidad, y también con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Escucha esto. Dios está diciendo: yo habito en dos lugares. Uno de los lugares donde habito es un lugar donde tú no puedes estar. Es un lugar lleno de santidad. Habito en las alturas, en la majestad. Habito en la perfección.
Y hay una mala noticia ahí para nosotros, y es que con nuestros méritos, por más que yo trabaje, por más que yo me esfuerce, por más que yo trate de portarme bien, amigo, yo no puedo llegar a las alturas y a la santidad. Pero ¿dónde está la buena noticia para nosotros? Que Él no solamente habita en ese lugar, sino que Él dice, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo no puedo llegar a ese lugar, pero sí puedo llegar a la humildad. Puedo vivir en pobreza de espíritu, y en ese lugar Él promete que me encontraré con Él. Él promete estar ahí con el quebrantado, humilde de espíritu. Isaías 66 lo dice de esta manera. Verso 2: así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, pero a este yo miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y al que tiembla ante mi palabra. Yo quiero que los ojos de Dios estén puestos sobre mi vida. Yo quiero que los ojos de Dios estén puestos sobre mi familia. Yo quiero contar con su presencia, con su amor, con su misericordia. Pero ¿dónde puedo encontrarla? En humildad y ser contrito de espíritu. ¿A qué te suena eso? Contrito de espíritu, humilde de espíritu, pobre de espíritu. Quiero que te pongas de pie y por unos segundos empieces a meditar qué área en tu corazón. Y déjame decirte, todos nosotros seguramente hay un área en nuestro corazón donde no estamos viviendo en pobreza de espíritu, estamos viviendo tal vez arrogantes, confiando en nosotros mismos en lugar de confiar en el Señor. ¿Qué área dentro de ti necesita ser encontrada con el Evangelio que nos enseña y nos recuerda a vivir como Cristo vivió? Y es importante considerar esto, porque o puedes vivir lleno de ti, lleno de tus méritos y tus logros y tu éxito personal, o puedes vivir lleno de Cristo, pero no puedes las dos cosas. O vives lleno de ti, satisfaciendo tu ego, tu estatus, o vives lleno de Cristo, pero no se puede las dos cosas. Ahora, hay una buena noticia, y es que todos nosotros, dice la Biblia, todos nosotros vivíamos de esa manera. Todos nosotros vivíamos satisfaciendo nuestra propia vida, satisfaciendo nuestros propios deseos. ¿Cómo entonces podemos empezar a vivir de una manera diferente? ¿Cómo podemos vivir en pobreza de espíritu? La respuesta también nos la da la Escritura, y la respuesta es Jesús. Segunda a los Corintios capítulo 8 verso 9 dice lo siguiente: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Amigos, Cristo Jesús es la única persona en todo el universo que experimentó verdadera riqueza. La persona en el universo que vivía riqueza de justicia, riqueza de gloria, riqueza de este lugar maravilloso en la presencia de Dios, santidad. Y sin embargo, Jesús hizo lo opuesto a lo que nosotros hacemos. Y es que mientras nosotros pasamos nuestra vida queriendo subir y queriendo ascender, ¿qué hizo Jesús? Él decidió bajar. Él decidió humillarse. Él decidió la pobreza de espíritu. Nosotros pasamos nuestra vida queriendo acumular, y sin embargo Jesús se vació a sí mismo. Nosotros queremos demostrar cuánto valemos, demostrar nuestro valor, y sin embargo Jesús en la cruz tomó el lugar de los que no valíamos nada. Tomó ese lugar, y ahora todos los que creemos en Él tenemos el maravilloso regalo de que todo lo que a Él le pertenecía, esta justicia, santidad, la presencia de Dios, ahora puede ser parte de nuestras vidas. Entonces Jesús en la cruz muere para darnos acceso a una vida bienaventurada. Una vida bienaventurada, pero esta vida bienaventurada es diferente a lo que el mundo nos ofrece. Y la mayor bienaventuranza es que Él promete estar con nosotros ahí, en la pobreza de espíritu. En la cruz Él no solamente murió, pero Él se hizo completamente pobre. Lo desnudaron, lo golpearon,
Lo avergonzaron y lo humillaron. Jesús fue tratado como si Él no tuviera nada, para que nosotros, que verdaderamente no teníamos nada, pudiéramos tenerlo todo en su presencia y por su Espíritu Santo. Ese es el regalo que tenemos en el Evangelio. ¿Sabes? Pasamos la vida tratando de obtener y alcanzar, conseguir, y el resultado de eso es frustración, porque no hay nada en este mundo que nos pueda satisfacer. Escucha esto: si el dinero y si la fama y el renombre, si riquezas fuera la solución a todos tus problemas, entonces Dios te habría dado riquezas y no te habría dado a su Hijo, y le hubiera salido más barato incluso. Si realmente riquezas fuera la solución a todo lo que tu alma está anhelando, eso es lo que Dios nos hubiera dado. Sin embargo, Dios no nos dio eso. ¿Qué nos dio Dios? Nos dio a su Hijo Jesús, la única persona que promete que puede satisfacer lo más profundo de nuestros corazones. Cada inquietud, cada pregunta, cada ansiedad y cada deseo puede ser solamente satisfecho por Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Yo quiero ser que mi vida sea llenada por Cristo. Ahora, tal vez viniste el día de hoy a este lugar por primera vez, alguien te invitó y dices: yo quiero vivir de esta manera. Yo quiero que no importe lo que hay alrededor, pero tener la seguridad de que mi vida va a ser plena, no porque mis ojos no están puestos en este mundo, sino en el Señor. Y lo que vamos a hacer en un par de segundos es que yo te quiero invitar a que oremos juntos, a que en unos segundos pases aquí adelante junto a toda la iglesia. Vamos a orar y pedirle a Dios que transforme tu vida y que puedas ahora pertenecer a este reino de los cielos, a esta vida que parece diferente a la del mundo, donde puedes tener gozo aunque no lo tengas todo, donde puedes tener paz aunque las cosas allá afuera estén fuera de control. Y quiero que cierres tus ojos por unos segundos. Si ese eres tú, si hoy dices: yo necesito pertenecer a esta vida. Si viniste por primera vez y dices: necesito encontrarme con este Dios maravilloso y asombroso, yo quiero que levantes tu mano ahí en tu lugar. Hey, me encantaría saber qué es lo que te gustó de este mensaje. Pon abajo tus comentarios, pon ahí qué es la parte que te resaltó, o dinos qué no te gustó. Nos encantaría tener este diálogo contigo. Pero si crees que alguien debe escuchar este mensaje, sería de gran apoyo para ellos como para nosotros que se los compartieras. Si dices: me encanta el contenido de Vino Nuevo, lo que está pasando ahí, dale un like, suscríbete, así te llega más información. Nos encantaría poder conectar contigo a través de este medio. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.